fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just agree. want to make sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make Mr. sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has, You'd be surprised. You pick. You'd be surprised. El próximo 3 de noviembre tendrá lugar las elecciones en Estados Unidos. La disputa está abierta entre el actual presidente republicano Donald Trump y su par demócrata Joe Biden. Según las encuestas, Biden tiene un favoritismo amplio, pero los sondeos ya fracasaron hace 4 años, cuando Trump logró su victoria en un país en el que el voto no es obligatorio y donde no necesariamente, recordemos, gana el candidato más votado en el escrutinio global. A esto se suman otros elementos propios del sistema electoral estadounidense, como el voto por correo, que ya se está realizando por adelantado, un recurso que el presidente ha denunciado como peligroso y corrupto. De fondo, la cuestión es que Trump ha dejado entrever que estaría dispuesto a no conceder la derrota en caso de perder. ¿Les parece si pasamos en limpio el panorama en el país del norte? Vamos para eso a contactarnos con Gerardo Stavsky. Ustedes ya lo conocen, escritor y periodista uruguayo radicado en Los Ángeles, nuestro habitual colaborador desde Estados Unidos, ha participado en varias de las mesas de análisis internacional. Gerardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Le mando un saludo también a los oyentes, nuevamente. A ver, ahí si te estamos escuchando bien. Yo los escucho, ¿me escuchan? Perfecto, ahora sí, Gerardo, ahora sí. Te agarramos recién llegado, estás a unos pocos días de haber arribado acá a Uruguay, viniendo de Estados Unidos, ¿no? Estoy terminando la cuarentena en este momento, sí. Así que Llegué pero igual hace unos estás pocos días. súper empapado, imagino, siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con las elecciones. Sí, siempre inmerso en el proceso electoral allá y en los detalles, ¿no? de la política interna también de Estados Unidos. Gerardo, si te parece, expliquemos primero las cuestiones más estructurales, quizás, ¿no? Primero, quizás conviene recordar que esto que yo señalaba, ¿no? Que en Estados Unidos el presidente no se elige exactamente por voto popular, sino que de por medio está el denominado colegio electoral, ¿verdad? Correcto. En Estados Unidos, por la tradición federalista, sobre todo, lo que sucede es que el presidente se elige a través de los estados. Cada estado elige su candidato y en general, no en todos los casos, diferencias, por ejemplo, en Nebraska o Maine, pero en general los estados alocan o, digamos, localizan esos votos, adjudican esos votos completamente al ganador de ese estado. Algunos estados lo hacen proporcionalmente. Pero lo que esto significa, como sucedió ya en el 2000 o sucedió en el 2016, no necesariamente el candidato que logra la mayor cantidad de votos nacionalmente es el candidato que triunfa, porque eso depende de la cantidad de votos en el colegio electoral. Para poner un ejemplo, California es el estado más populoso de la nación. Uh-huh. Y sus votos se lo da completamente al ganador, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que Biden o Clinton en su momento puede ganar por muchos, un porcentaje muy grande de votos, California, pero eso no va a hacer tanta mella en el colegio electoral. En otras palabras, puede tirar, por así decirlo, entre comillas, malgastar 1 millón de votos en alguno de estos estados. Lo mismo, por ejemplo, en Nueva York, dependiendo de cada sistema, ¿verdad? Electoral, pero como digo, sucede esto, ¿verdad? Favorece necesariamente en los últimos años al candidato republicano el colegio electoral. Uh-huh. Gerardo, y a ver, otra cuestión que se ha puesto, hablando de lo que tiene que ver con las cuestiones estructurales de las elecciones en Estados Unidos, no es una novedad, pero lo que se ha puesto en el tapete es el voto por correo, ¿no? Quizás a partir de lo que es impulsado por la pandemia en sí y porque lo que han sido las propias críticas de Trump y las dudas que ha vertido a propósito de esta forma de votación. ¿Podemos explicar eso también? Correcto. El voto por correo existe hace muchos años, hace muchas elecciones. En los Estados Unidos se utiliza en un porcentaje interesante. No recuerdo exactamente el 2018, pero por lo menos
un cuarto del voto total. Andaba en esa cifra, ¿verdad? Alrededor de esas cifras. Trump ha votado numerosas veces por voto por correo, ¿verdad? Él lo trata de separar de lo que es, o sea, lo que llama un voto en ausencia, absentee ballot, como si eso fuera distinto porque uno lo pide. La realidad es que pese a los esfuerzos denodados, sobre todo de filas republicanas, de investigar y poder descubrir fraude en el voto, bueno, en general, ¿verdad? Y también en el voto por correo. Ahora particularmente, como vemos, es un tema particularmente importante para los republicanos, que no se quejaron de eso antes, porque mucha de su masa electoral votaba por correo. Pero en definitiva, lo que está sucediendo entonces es que Donald Trump, que en el pasado votó por correo casi siempre, está tratando de delegitimar el proceso electoral dentro del plan general de legitimar, de no aceptar los resultados de las elecciones, también en particular el voto por correo, porque el voto por correo, de acuerdo a las encuestas, en estas circunstancias, donde mucha más gente va a votar por correo, no lo favorece, favorece a los demócratas, ¿verdad? Más demócratas planean votar por correo que republicanos. Entonces, en este momento le han declarado la guerra al voto por correo. Como decimos, hay estados que han votado por correo en modo masivo, Colorado, por ejemplo, Claro. digo, la mayoría. Sí, ahí de los depende estados también, tienen alguna debemos forma hacer esa aclaración, ¿no? Que depende mucho de cada estado la política que sigue respecto al Correcto. voto por correo, ¿no? Pero en general, digo, tiene garantías, y por eso decías, ¿no? Las acusaciones se entienden que son infundadas. Muchos especialistas han dado sus explicaciones a partir de lo que han sido las críticas de Trump. Pero en general hay una cuestión que es que el votante firma, ¿no? Su hoja de votación, su sobre, y eso se coteja después con la autenticidad de esa firma, ¿verdad? Correcto, es un proceso realmente minucioso, es un proceso que jamás, de hecho, las acusaciones de fraude de Donald Trump en el 2016, ¿se acuerdan que dijo que sí, que iba a haber fraude? Luego de que ganó, dijo que pudo haber fraude porque perdió el voto, digamos, nacional, la cantidad de votos, ganó el colegio electoral. En ningún momento mencionaron el voto por correo. Entonces, lo que estamos hablando, se estudió en particular el tema del voto por correo, nunca se alegó fraude particularmente con el voto por correo, se había alegado fraude por parte de Trump también, y en este caso que mencionaba, en el voto en general. Acusaciones completamente infundadas, se han estudiado, como digo, se ha investigado el voto por correo y el voto en general en los Estados Unidos durante mucho tiempo. No se han encontrado ningún tipo de acusaciones, digamos, creíbles, pero es interesante también señalar que todo esto sucede ante la propia, digamos, bajo la propia presidencia de Donald Trump. Él es quien preside este proceso electoral, él es quien ha designado a las autoridades que presiden este proceso electoral. No tiene sentido, ¿verdad? Es el gobierno, es el populismo clásico del gobierno haciendo su propia oposición, el gobierno denunciando un estado más profundo, el famoso Deep State. Y es inexplicable porque son sus propios funcionarios los que están arreglando lo que están de algún modo monitoreando también esta elección. Otra vez, el objetivo final, y podemos hablar de pronto más adelante de esto, es delegitimar el propio proceso que él preside, abriendo el paraguas, como quien dice, sabiendo que las tendencias no son favorables. Bueno, hablando de eso, a ver, hechas estas aclaraciones que hacíamos introductorias, digamos, hablemos ahora sí de política. ¿Son estas elecciones tan definitivas como parecen? ¿Por qué se habla de que el resultado tiene quizás las implicancias más profundas en la historia moderna de los Estados Unidos, como se ha llegado a plantear, ¿no? Sí, es curioso, siempre se plantea, ¿verdad? O normalmente se plantea, se dijo esto del 2016 también. Yo diría que la respuesta es un rotundo sí y también un no. Es decir, las dos cosas son ciertas. Es realmente una elección importantísima, es única en cuanto, quizás no es tan única como la del 2016, porque esa fue la que abrió la puerta de par en par al populismo en los Estados Unidos por primera vez en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? La presidencia de Donald Trump. Pero el 2020 puede ser aún de más consecuencia, puede tener implicancias más significativas, más profundas.
para la cultura política de los Estados Unidos y para el futuro de los Estados Unidos. Hemos visto, para citar un factor, que Donald Trump, a medida que ha sido absuelto entre comillas, o por lo menos no condenado por sus propios pares republicanos y por ello absuelto, en sus diversos procesos, hablamos de impeachment contigo, recuerdo, hace un tiempo también, cada vez que sucedió eso, se ha envalentonado aún más, ha encontrado nuevas fronteras, digamos, dentro del sistema democrático, nuevas fortalezas de las instituciones democráticas, las cuales derribar, ¿verdad? Nuevas murallas del sistema democrático, lo ha hecho una y otra vez, se ha agarrado más coraje todavía. ¿Qué puede pasar en una segunda presidencia con un Donald Trump que ya no estará sujeto a la reelección? Es decir, ya no será responsable de algún modo en un proceso electoral por lo que haga. Y por otra parte, cosa que se juega en estas elecciones, pero digo, que sería aplazar, digamos, una presidencia más, su eventual comparecencia ante la justicia por múltiples causas, ¿verdad?, de diverso tipo. Entonces, ya hemos visto lo que ha sido la política errática, la guerra cultural que ha iniciado con el tema de la pandemia, ¿verdad?, que tanto daño y caos ha ocasionado. En medio de una pandemia, en medio de una recesión económica provocada también por una pandemia, en medio de un conflicto social, una reanudación de la violencia, o las protestas más bien, ¿no? Y también algo de represión de parte de las fuerzas del orden. Es decir, de un proceso donde el odio racial también está siendo incitado desde ciertas tiendas. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar con el supremacismo blanco, con todos aquellos grupos de ultraderecha, que el propio FBI, cuyas autoridades ha nombrado Donald Trump, pero al que se enfrenta comúnmente, bueno, ha señalado que es la principal fuente de terrorismo doméstico, ¿verdad? Y ese cántaro al que siempre vuelven, ¿no?, los supremacistas blancos y la derecha. Por eso es que podría ser un proceso sumamente peligroso, sin duda inédito y con consecuencias, como digo, para la democracia, para la fortaleza de las instituciones democráticas y para la credibilidad de las instituciones y tantas otras cosas, ¿verdad? Hoy por hoy la ciencia está en jaque en los Estados Unidos. Claro. A ver, a propósito de eso también, también genera muchas dudas entre los analistas la posibilidad de que Trump se rehúse a aceptar una derrota, ¿no? A partir de cosas que ha ido deslizando a lo largo de todos estos meses y donde ha dejado entrever sus dudas a partir de, entre otras cosas, de lo que hace, que tú señalabas, ¿no? Cuestionar permanentemente el propio sistema como tal. ¿Es factible, efectivamente, que pueda llegar a rehusarse a aceptar una derrota, a entregar el poder? Definitivamente se ha rehusado categóricamente a afirmar que reconocería los resultados de la elección. Esa es la forma más tímida de plantearlo, porque lo ha hecho en diversas oportunidades, con diverso grado de ambigüedad. Claramente, Donald Trump no lo estaba tampoco en el 2016, ¿se acuerdan?, que permanentemente denunciaba el posible fraude electoral, no hablaba de voto por correo, de voto en general, hablaba en ese momento. Resultó que ganó y aún así denunció este fraude electoral, como decíamos, por la cantidad de votos, millones de votos más que tuvo en el voto nacional Clinton. Lo está haciendo nuevamente ahora. Es más, ha dicho claramente que si no gana él es porque hay fraude. En otras palabras, no ha dejado en alguna de sus afirmaciones siquiera la puerta entreabierta a la posibilidad de que él pudiera perder de un modo legítimo. Otra vez, es el presidente, es el que ha nominado a las autoridades, claro, y el que preside bajo este proceso. Y sin embargo, puede llegar a ser verdadera esa amenaza. Donald Trump puede hacer muchas cosas, pero no creo que el sistema democrático norteamericano termine cediendo ante acusaciones que se saben que son infundadas. Probablemente termine siendo echado de algún modo u otro de la Casa Blanca, parafraseando a Nancy Pelosi,
no va, digo, el problema no es tanto si lo van a desalojar, si le van a dar la orden de desalojo a Trump de la Casa Blanca, eso con unas elecciones como las que van a suceder, que son creíbles, eso va a suceder. El problema es qué va a pasar con todo esto, ¿verdad? ¿Qué está dispuesto a hacer Donald Trump? ¿A qué punto, con qué grado de intensidad está dispuesto a incitar? Y ha dicho en uno de estos debates, ¿verdad?, que sus tropas, por así decirlo, ¿verdad?, esos supremacistas blancos tendrían que estar a la espera. Se ha rehusado a decirles que salgan de la escena, que permitan el desarrollo de este proceso electoral. Está dispuesto, obviamente, por lo que dice o por lo que amenaza, veremos si lo hará, a incitar a la violencia, lo cual puede terminar en un conato de guerra civil. Por y supuesto, como tal, estamos Gerardo, yendo muy adelante. Claro, es cierto, pero te quería preguntar, a ver, como tema de campaña, la salud de la democracia estadounidense, ¿cuánto está arriba de la mesa? ¿Cuánto efectivamente cuánto se está hablando de esto como tema, no? Mucho menos de lo que se debería. En parte porque para los republicanos no es un tema tan importante, perdón, no para los republicanos, sí para parte de los republicanos, sin duda para los independientes, para la base de Donald Trump, la salud de las instituciones democráticas no es un tema realmente importante. La base dura, es una base populista, es una base que no tiene una afección demasiado intensa por el sistema democrático. Y por ende, como está tan polarizado, los demócratas, por supuesto, en este caso sí la tienen, los independientes parte, como decía, el Partido Republicano, lo que queda todavía ahí. Pero digo, no es un tema de campaña porque para unos no interesa demasiado, para otros sí, y ya tienen, estos votos ya están adjudicados de algún modo. Por supuesto que sí, que lo menciona, pero los demócratas van a hacer esta campaña sobre todo no hemos hablado de la nominación de la vacante, la nominación para la Suprema Corte, el tema de la salud, ¿verdad? En medio de una pandemia, con una eventual nominada que está en récord, ¿verdad? Está en archivo, diciendo cosas sumamente negativas sobre la idea también de un acto constitucional como Obamacare, ¿verdad? De un sistema de salud que proteja de un modo masivo, colectivo. En fin, eso yo creo que va a ser un tema más importante. Desgraciadamente, la idea de esta polarización ha reducido la credibilidad a muchas cosas, ¿verdad? Como decía, la ciencia, instituciones democráticas. Vivimos un país sumamente polarizado, donde la verdad suele tener un tinte, ¿verdad? Y los hechos, en fin, toman segundo violín a lo que son las percepciones, ¿verdad? Uh-huh. Mira, algunos mensajes de los oyentes dicen, ¿por qué siempre que hablan de Trump se lo hace de forma despectiva, como algo asumido? ¿Qué dirías tú a este tipo de consideraciones? Recordemos que también antes de la pandemia Trump tenía una ventaja clara que era la marcha de la economía, ¿no? Hasta que esto estalló, la economía, su receta económica venía funcionando muy bien y eso le daba buenas perspectivas de ganar una reelección, ¿no? Correcto, una receta muy cortoplacista, con un aumento enorme de la deuda pública, con exenciones de impuestos que, en fin, terminarían otras generaciones pagando, pero sin duda tenía una economía fuerte. Yo agradezco la pregunta porque no hay nada más incómodo para un periodista que tener que dar una visión tan, entre comillas, cegada de los hechos, que parece tan cegada de los hechos. Yo en particular soy apartidario en prácticamente todos los países los cuales estoy inmerso, digamos, en el estudio de la política, Estados Unidos, acá, yo no lo decía antes, cualquier demócrata hoy, cualquier persona que apoya al Partido Demócrata, jamás hubiera podido apoyarlo. El Partido Demócrata es el partido sureño, racista, históricamente, ¿verdad? Sería imposible para alguien que apoya el Partido Demócrata hoy apoyarlo en el siglo XIX y viceversa. O sea, todos los demócratas de hoy, o la gente que puede pensar, independientes como yo, por ejemplo, también, pero digo, que pudieran pensar en apoyar el Partido Demócrata, son republicanos de alma, ¿verdad? Porque los republicanos justamente son los más... los que hoy vendrían a representar
estas tendencias más progresivas en materia democrática y demás, el proceso político, que representan los demócratas. Los partidos son, como en buena medida eran los partidos tradicionales nuestros, son buques vacíos que lo van llenando con significados y contenidos, a veces contradictorios, como digo. Es imposible tener un sesgo partidista por eso en los Estados Unidos, ¿verdad? Digo, por una cuestión histórica, básica, y es triste que normalmente las opciones sean tan limitadas, ¿verdad? Es decir, otra vez, en la época uno tenía que elegir entre, obviamente, candidatos racistas demócratas, que eran, obviamente nadie hubiera elegido ellos, y bueno, y republicanos de diverso tipo, y hoy las elecciones son entre, bueno, un populismo, como digo, inédito. A ver, para ponerlo en otras palabras, esto vendría a ser una nueva entrega de un segmento que hemos hecho inconscientemente, que bien podríamos titular ¿Qué diablos está pasando? Porque esto no es normal. Lo que ha sucedido en los últimos años en los Estados Unidos no es normal. No hay nada normal en esto, no hay nada normal en lo que ha sucedido en esta pandemia. Entonces, la prensa ha tenido que adoptar, ya de 2016, un tono distinto, porque cuando un candidato y luego presidente, y ya termino, dice, creo que estamos en las 17.000, 16.000, 18.000 mentiras, no se puede tratar del mismo modo entonces ese tipo de fenómeno. El fenómeno no es normal y por tanto la cobertura no es normal, y es penoso para el periodista tener que estar en este tipo de situación y no poder también hablar también más del otro candidato y del otro partido, que tiene mucho también para criticar, por ejemplo. Pero Gerardo, si te parece, hagamos una breve pausa y enseguida volvemos conversando también de Joe Biden, de lo que tiene para ofrecer, y también de esto otro que señalabas, ¿no? Que quizás valga la pena hacer un parate en particular, el manejo que ha hecho Donald Trump de estos meses de pandemia como tal, ¿no? Esta mañana aquí en Perspectiva estamos analizando todo lo que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. Elecciones que se vienen en 3 meses, perdón, en tres semanas nada más. Estamos a 3 semanas concretamente de este acontecimiento político de impacto mundial que en la previa está signado por las interrogantes, ¿no? Por un montón de interrogantes, entre la salud del propio presidente Donald Trump con COVID-19, ahora habiendo asegurado que ya es inmune a esta enfermedad, y también con el montón de interrogantes que tiene el propio sistema electoral complejo, donde no necesariamente gana el más votado, pero además con la cuestión de fondo, en donde el propio Trump ha dejado entrever que estaría dispuesto a no conceder la victoria a su rival Joe Biden. Bueno, de eso estamos conversando con Gerardo Stavsky, ustedes saben, escritor y periodista uruguayo radicado en Los Ángeles, a quien acudimos con frecuencia para hablar de los temas que hacen a la agenda estadounidense. Con Gerardo veníamos analizando estas particularidades que tiene esta elección, veníamos analizando esto que él señalaba, bueno, muchas veces, o por lo menos desde el 2016, ante la otra elección que lo llevó a Donald Trump al poder, bueno, se habla de que es una elección crucial en los Estados Unidos por el cambio en la democracia, y yo le preguntaba, bueno, ¿está en riesgo o no? ¿Cuánto está planteado y puesto arriba de la mesa la salud de la democracia estadounidense con las acusaciones que está señalando Trump, con estas especie de amenazas que hace, donde señala que solo si hay fraude podría perder? Bueno, de eso es que estamos conversando. Gerardo, nos quedó pendiente un aspecto antes de pasar a concretamente a cómo se está manejando Joe Biden, que tiene que ver con esto que señalábamos, ¿no? El manejo propio y el acontecimiento más reciente que tiene que ver con Trump habiendo contraído el coronavirus, ¿verdad? Hoy más temprano lo leíamos en las noticias señalando que ya es inmune al coronavirus, hecho que obviamente generó mucha repercusión por el propio cuestionamiento, incluso de las redes sociales que utilizó poniendo que ya era inmune, teniendo en cuenta que no hay ninguna seguridad al respecto, ¿verdad? Pero sobre este punto en particular, ¿cuánto crees que y cómo puede jugar esto, la pandemia como tal en la campaña electoral? Bueno, resta saber si realmente Trump es inmune ya
COVID. Lo que sí sabemos es que el COVID no es inmune a Trump. Y la pandemia, el manejo de la pandemia, la politización, y como decía hace poco, ¿no? La guerra cultural que se inició con las cosas más básicas, el uso de las máscaras, se convirtió en un problema cultural, el presidente burlándose de un periodista diciéndole que era políticamente correcto por utilizar una máscara. Luego contrajo el presidente el COVID-19. El presidente, bueno, ya sabemos sus recomendaciones de utilizar este detergente. A nadie se le ocurre hacer esto, por favor. Solamente algo que dijo en un momento. Dice que lo dijo con tono de sorna. Una de las múltiples, bueno, los diversos, la hidroclorixina, ¿verdad? Sí, el medicamento que él asegura que le suministraron y que fue fantástico, que fue fabuloso y que aseguró que va a disponer de él para el resto de la población, ¿no? Además de él, lo que ha dicho reiteradamente a propósito de la posibilidad de que haya una vacuna para antes de las elecciones, ¿verdad? Y la presión política, otra vez, decíamos, la ciencia está en jaque y la credibilidad de los científicos también, porque las presiones políticas han sido tan intensas para por lo menos anunciar. Hemos visto a Pfizer, ¿verdad? Si no me equivoco, esta semana, anunciando, de hecho, que podría, la posibilidad, o sea, que es lo que está buscando Trump, no pretende que haya una vacuna porque no la va a haber antes de las elecciones, pero por lo menos la posibilidad, ¿verdad?, para endulzar un poco sus perspectivas electorales. Entonces, el manejo de la pandemia ha sido, como decíamos, caótico, desde todo punto de vista, ha provocado una mayor recesión económica que la que tendría que haber habido si hubiera habido una política más disciplinada, federal. Hablábamos también de los estados compitiendo entre ellos, de gente comprando máscaras al principio del desarrollo de la pandemia, entre comillas, como si fuera a un costado de la ruta, como si fueran transacciones. Ha sido increíble, ¿verdad?, que el país con un 4 o 5% de la población mundial, casi un 20 y pico por ciento de los casos, y el sistema de salud supuestamente más avanzado del mundo, sin duda el más caro, per cápita y demás, es inexplicable, ¿verdad? O es explicable, de hecho, si vemos todo lo que se ha hecho mal y de hecho se ha tratado de negar esta pandemia de diversos modos, y ahora hemos visto también que el presidente ha señalado que esto ha sido una bendición, el COVID, o por lo menos en su caso particular. Haber contraído COVID. Por eso digo, parece, por un lado, otra vez, vaso mitad vacío, mitad lleno. Si uno mira lo que se ha hecho, parece totalmente lógico que estemos donde estemos, pero si uno analiza estructuralmente el sistema de salud y los diversos datos demográficos que citamos, es inentendible al mismo tiempo. Mientras tanto, no hemos hablado nada de Joe Biden. ¿Qué se puede esperar de Joe Biden? Yo decía al principio, bueno, las encuestas dicen que viene creciendo como favorito, ¿no? Viene aumentando su ventaja. De todas formas, claro, siempre está la gran duda, ¿no? Por el desempeño que tuvieron las encuestas y cómo fallaron en las elecciones pasadas que le dieron la victoria a Donald Trump. Sí, es cierto que la debacle de las encuestas en el 2016 es conocida. Sin embargo, el promedio de las encuestas finales daban unos pequeños porcentajes, unos puntos porcentuales, de Clinton sobre Trump. Y de hecho fue lo que sucedió, porque ganó el voto popular por unos millones de votos y terminó perdiendo el colegio electoral. Por eso digo, también está esa otra versión, ¿verdad? Y el problema del colegio electoral con respecto al voto popular, que es la única opción entre los escenarios posibles, un escenario sin una victoria rotunda de Biden. Otra vez, claro, se esperaba eso de Clinton en 2016 y ya vemos que eso mismo puede desalentar a cierta parte de la población a ir a votar, ¿verdad? Pero eso mismo, el hecho de que ya se lo dé como ganador, decís. Correcto, con Clinton sucedió y mucho, porque además el entusiasmo no era el mismo por Clinton, y Clinton tenía sus problemas, por eso que la situación tampoco es tan comparable. En fin, nada es comparable, ¿verdad? Una situación tan dinámica como la que estamos viviendo ahora, pandemia, recesión y crisis de seguridad, ¿verdad? Y racial.
Entonces, puede darse ese escenario, una victoria contundente que va a lesionar por unas cuantas elecciones más, por lo menos, al Partido Republicano gravemente, porque en ese caso una victoria contundente de Trump significa también que el candidato, en este caso Biden, que está triunfando, arrastraría a lo que se llama down ballot, es decir, por abajo de a los senadores, ¿verdad? Lo cual implicaría un cambio en el poder, en el Senado, ¿verdad? Sería entonces la mayoría demócrata, además de mantener la mayoría en la Casa de Representantes. Cuando hay una victoria muy contundente, eso termina afectando, termina beneficiando a los que vienen detrás, los candidatos a senadores por ese estado, a las asambleas incluso estatales de los propios estados, que son tan importantes en el proceso de redistribución de los distritos para las elecciones, por ejemplo. Entonces, después está el otro escenario más probable, aunque no hay nada probable en esta situación dinámica, que sería que al final se estrecharan un poco los márgenes, los republicanos aprovecharían entonces estas audiencias en el Senado para nominar a la próxima jueza a la Suprema Corte, otra vez como modo de arengar a sus votantes, lo más importante, por supuesto, sobre todo para los evangélicos, y es la Suprema Corte, ¿verdad? Más que las propias elecciones, ¿verdad? Recordemos Roosevelt, los problemas que tuvo para poder reformar con una corte conservadora, y trató también de expandir la corte, que es lo que van a hacer, que es lo que dicen los republicanos que van a hacer los demócratas, en fin. Todo eso es un proceso distinto, no hemos podido tratarlo ahora, pero en definitiva, entonces, segunda sería una victoria más estrecha. Y bueno, y el tercer caso sería una victoria de Trump. Lo único que parece posible es una victoria en el colegio electoral, perdiendo el voto nacional, ¿verdad? Como le sucedió en el 2016. Todo puede llegar a suceder, parece altamente difícil, pero como sabemos hay una situación sumamente dinámica por todos esos factores, salud, claro, economía y demás que mencionábamos, y además porque no sabemos qué nuevas revelaciones, entre comillas, ¿no? Aquí están muchos actores internacionales metidos, los rusos, los chinos, en fin. Pero en principio serían los tres escenarios posibles. Si el oyente, por ejemplo, le dicen, mire, no tenemos información de ningún estado, pero le podemos decir que en Arizona ganó Biden. El oyente se puede ir a dormir tranquilo esa noche, probablemente, de que, bueno, altas probabilidades de que Biden gane la elección, ¿verdad? Si gana en Arizona, si llega muy cerca en Texas, si gana Michigan o entre Michigan, Wisconsin y Pensilvania, cualquiera de esos dos estados. Si gana Florida, Biden, ya casi seguro ganó la elección. Hay muchos, parámetros. Si Trump gana en Minnesota, si Trump gana confortablemente en Texas, si Trump gana todo lo que tiene que ganar, tiene que hacer una elección perfecta como el 2016 en el medio oeste, ¿verdad? Si gana Pensilvania, Wisconsin y Michigan, entonces estamos ante muy probablemente una noche de victoria de Trump. Hay estados, hay hasta distritos específicamente, que con solo conocer un distrito, el resultado de uno de esos distritos electorales en Estados Unidos, ni siquiera un estado entero, ni siquiera ya podemos tener una idea muy clara de lo que ha sucedido. Gerardo Stavsky, escritor y periodista uruguayo radicado en Los Ángeles, colaborador de En Perspectiva desde allá. Te mandamos un abrazo y gracias, gracias por esta puesta a punto, por este contacto. Seguramente de aquí a allá, decía, faltan 3 semanas, vamos a volver a comunicarnos, vamos a volver a tratar el tema para ver qué pasa entonces en este periodo todavía y bueno, para entender un poco más lo que está pasando en Estados Unidos y cómo se está viviendo, ¿sí? Un abrazo y gracias, Gerardo. Con mucho gusto, quizás para transmitir la misma perplejidad que uno tiene, más que clarificar demasiado. Gracias. Un abrazo, chao, chao.